verdad que es un honor estar acá, así que, bueno, la idea hoy, justamente como contaba antes Paoli, es un poco mostrar lo que es la publicación científica, el proceso de publicación científica, dónde publicar, dónde no publicar, algunos criterios para tener en cuenta. Al menos desde mi experiencia como bibliotecario en apoyo a la investigación, ya hace varios años que soy bibliotecario, digamos, antes era referencia, pero siempre hicimos este trabajo de apoyo a la investigación, que en realidad como área es bastante nueva dentro de la universidad o dentro de la biblioteca, pero el trabajo siempre fue el mismo, digamos, apoyar a la publicación en la escritura, en el desarrollo, en la difusión también de las publicaciones, en la búsqueda también de información para poder armar un marco teórico, sustentar las hipótesis. Es un poco amplio, en realidad, el trabajo que hacemos, al menos en el sistema de bibliotecas de la universidad. Bueno, somos tres en el equipo, no lo hago todo yo. En este momento somos tres, yo y dos compañeras más. Así que bueno, vamos cubriendo un poco desde consultas puntuales que nos hacen investigadores. La semana pasada estuvimos eligiendo algunas revistas para publicar con investigadores de ciencias económicas y un poco estamos, a mí me gusta decirlo, desde los dos lados del mostrador a veces, porque también damos soporte a la publicación de revistas, digamos, a la edición de revistas en realidad dentro de la universidad. Así que, por un lado, vemos el proceso desde el lado del investigador o los investigadores, y por otro lado también vemos cómo podemos apoyar también cómo se dan esos procesos una vez que, o cómo sigue el proceso de publicación una vez que se recibe el manuscrito, porque en todo eso colaboramos, no hacemos la revisión por pares, digo, pero sí temas de política editorial y demás, entonces de alguna manera tenemos esa experiencia completa, ¿no? De todo el proceso de publicación, en realidad. Bien. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, bien. Esa es nuestra experiencia, digamos, como sistema de bibliotecas, ¿sí? Como bibliotecarios dentro del sistema de bibliotecas o dentro de la universidad. Están viendo la presentación, ¿no? Ustedes me dicen por las dudas. Se ve, sí se ve. Perfecto, perfecto. A mí me gusta estructurar un poco los servicios, digamos, de lo que es la biblioteca sí, de la biblioteca o del área, en realidad, más que nada de apoyo a la investigación, utilizando este modelo de Merlo Vega, ¿sí? Que es muy reciente, bueno, él ya en realidad lo viene trabajando hace rato, pero el año pasado, en realidad, a fines del año pasado ya publicó un artículo. Antes había alguna conferencia o alguna transcripción de una ponencia que en lo que él ordena un poco el ciclo de la comunicación científica hay muchos diagramas, digo, mucho sobre esto escrito también, pero bueno, él utiliza este modelo sobre la comunicación científica, donde lo estructura en cuatro fases. Él lo llama el modelo DIPE, que como ustedes están viendo acá, es documentación la primera fase, investigación la segunda, publicación la tercera y la expansión la última. En la fase de documentación, uno puede apoyar, esto es, en realidad el paper lo escribe desde el punto de vista de la biblioteca o los servicios de apoyo a la investigación. De hecho, acá abajo está la cita, es servicios bibliotecarios especializados en investigación. Em, entonces, en la fase de documentación, ¿qué podemos hacer desde la biblioteca? La selección de recursos necesarios para la realización de una investigación, es decir, desde buscar recursos, buscar artículos, enseñar técnicas de búsqueda, porque a veces yo siempre digo, o al menos la formación que tenemos nosotros en Argentina de bibliotecario, es netamente técnico. Bueno, está también la licenciatura, obviamente, pero es técnico en el sentido que está centrado tal vez en los procesos técnicos, en la catalogación, indización, en búsqueda de información y demás, pero no somos em, expertos en una temática, más allá que uno haya tenido otro estudio, le interese un tema y demás.
No es como en otras partes del mundo que tal vez la bibliotecología es un posgrado, acá es un grado o pregrado, creo que es lo que se corresponde allí con Venezuela, o un estudio terciario, digamos, no de nivel universitario. Entonces es mejor a veces enseñar la técnica de búsqueda y decir, bueno, si buscas de esta forma vas a encontrar información más pertinente. Porque a nosotros se nos pasan a veces artículos sobre ciertas temáticas. Ahora mismo tengo ahí pendiente una búsqueda, me han pedido que busque algunos artículos sobre teología política y demonología. Son dos temas que yo puntualmente no domino con las bases de datos, los descriptores, el análisis de la información que hacen las bases de datos o buscando un poco de información sobre el tema en otras fuentes, uno puede ir recuperando cierta información, pero siempre algo se me va a perder. Entonces, para mi gusto, es mejor enseñar, digamos, a buscar que, que hacer la búsqueda puntualmente. Bueno, enseñar también el tema de la gestión de bibliografía. A mí me pasa muchas veces, ahora empezamos con una serie de talleres de Sotero, por ejemplo, bueno, estudiantes por ahí no están muy en tema con Sotero, no lo conocen y les parece buenísimo, pero hay investigadores también que tal vez, o docentes que no lo conocían o no lo saben usar en detalle. Bueno, apoyar en revisiones sistemáticas, en la curación de contenidos. Esto tal vez no es tanto para la búsqueda de información, pero sí tener una cierta lista de recursos disponibles y demás que pueden ayudar a la hora de investigar. En la fase de investigación, bueno, es justamente la investigación propiamente dicha. Yo creo que acá los bibliotecarios, si no somos especializados en algún tema, eh, es medio complicado participar porque para investigar obviamente hay que saber, pero podemos apoyarlos y en especial a investigadores tal vez que ya no están todavía del todo formados en todo lo que tiene que ver con la metodología de investigación, la estructura de un documento científico, cómo escribir también un documento y etcétera. En la fase de publicación, bueno, un poco creo que es el centro de esta charla también la elección de una revista, dónde publicar, qué revista elegir, qué revistas no elegir, que el investigador entienda un poco sobre el proceso entero de la publicación. Muchas veces, eh, por experiencia, a veces se envía un artículo, en especial sobre todo en los más nuevos investigadores, no están muy familiarizados con todo el proceso que implica o todo lo que implica la publicación de un artículo. No es solo enviarlo a la revista, y hay que estar atento luego a los comentarios de los revisores, a los comentarios de los editores, etcétera. Es importante saber elegir también qué revista, bajo qué modalidades vamos a publicar. Y por último, en la fase de expansión, ¿sí? Es la difusión y la evaluación del impacto de esa producción científica en realidad. En expansión, por ejemplo, al menos creo que todas las bibliotecas, o al menos en las universidades, le ha tocado la tarea a la biblioteca de gestionar los repositorios institucionales, ¿sí? Es decir, poder también cargar, no solo ayudar a la publicación, sino difundir desde la carga en el repositorio institucional de esa producción científica, en asesorar también sobre redes sociales, sobre derechos de autor y demás, que pueden también afectar a la circulación de la investigación, en realidad. Y por supuesto la evaluación del impacto. Yo creo que es todo un círculo, parece, en algunos casos se grafica tal vez como un camino, pero para mí es como un círculo en realidad, porque ciertas decisiones que tomemos en alguna de las fases, digamos, dónde vamos a publicar, tal vez incide en la posibilidad de depositar o no la producción científica en un repositorio institucional. Entonces, hay que tomar ciertas decisiones y creo que los bibliotecarios tenemos que estar trabajando codo a codo, tal vez no desde la biblioteca, encerrados, digamos, en la biblioteca, esperando a que nos consulte, sino salir, sí, a buscar o a hacer de alguna manera docencia sobre todos estos temas. Si publicamos en una revista de pago y no podemos archivar un artículo en el repositorio institucional, posiblemente el día de mañana, cuando otro quiera retomar mi línea de investigación, no va a poder acceder a esa publicación.
Entonces todo de alguna manera va interactuando, va teniendo consecuencias, digamos, en cada paso las decisiones que tenemos en el siguiente paso, en realidad. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, si levantan la mano o me frenan y me, me indican, yo sigo hablando y a veces no sé si acá puedo ver quién levanta la mano y demás. ¿Sí? Tranquilo, Eh, Ezequiel, hasta, sí. hasta en persona no tenemos ninguna, bajo la modalidad presencial no tenemos ninguna interrogante, pero recordamos a nuestros compañeros que están bajo modalidad virtual que pueden, como mencionó usted previamente, levantar la manito o utilizar el chat. Bárbaro. Bárbaro. Este modelo a mí me gusta mucho, hay muchos que describen la comunicación científica, pero al menos este modelo está pensado desde las bibliotecas, ¿sí? De cómo estructurar los servicios de apoyo a la investigación, o los servicios que las bibliotecas pueden dar a la investigación propiamente dicha, ¿no? Y es independiente también del área, que, del área de investigación del investigador, del autor, en realidad. Por eso me parece muy recomendable, ¿sí? Y desde este punto de vista tratamos también de estructurar los servicios dentro del sistema de bibliotecas de la universidad. Bien, acá tienen la cita igualmente, después si quieren se lo podemos compartir por el chat. Igual lo buscan sin nombrarlo Vega, servicios de investigación. De hecho, hay también algunas charlas grabadas, si la pueden buscar, en algún lado hay una ponencia de él grabada también, que después que fue la base, digamos, también de este artículo. ¿Sí? Bien, pasar. Bien, eso en cuanto a la ayuda, digamos. Después, en el momento, ¿sí? de publicar, vamos a tener que tener en cuenta algunos criterios, ¿sí? Algunos criterios, varios criterios en realidad acerca de lo que es o lo que implica la publicación de revistas o la publicación en revistas, ¿no? Todo lo que es desde la concepción de la idea o desde la línea de investigación y la materialización, digamos, de la idea, desde qué hipótesis vamos a hacer, qué información o qué marco teórico, con qué vamos a sustentar la investigación, todo eso se pueden apoyar en los bibliotecarios y también, por supuesto, en los criterios de selección de revistas. Yo, eh, por experiencia, digo, eh, en general se busca, no todos, no quiero generalizar, pero a veces se busca una revista que esté indexada, ¿sí? Y tratamos de enviar el manuscrito a esa revista, indexada en el sentido de Scopus, por ejemplo, y pasa que, bueno, obviamente vuelve rechazada porque tal vez no es la temática, tal vez no se miró bien en detalle qué se pide y se busca solamente el impacto de la publicación, pero hay muchos criterios que intervienen en la selección de revistas para publicar en realidad. Uno muy puntual es que la temática coincida con el tema de nuestro manuscrito. Ese es un tema, y estos criterios, digamos, no son del más importante en orden de aparición que yo los escribí, simplemente son varios, pero yo creo que la temática a veces sí es una limitante a la vez en el momento de buscar revistas. Hay muchas revistas, sí, muy buenas, pero a veces no todas tratan la temática del manuscrito, digamos. Y cuanto más específica sea, más difícil va a ser conseguir una revista. Si son temas más generales, bueno, sí, habrá muchas revistas disponibles, en realidad. Que tenga impacto, es decir, que se encuentre indexada en bases de datos, eso también es fundamental porque más allá del impacto, el impacto estamos hablando de índices de impacto como el factor de impacto, el site score, que la revista sea Q1, Q2, Q3, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que se encuentre indexada en ciertas bases de datos porque eso es lo que le da visibilidad. Y una vez que tenga visibilidad, el impacto en algún momento también va a llegar. También va a depender el impacto de la cobertura temática, del tema de la investigación, no solo del tema propiamente dicho, sino del tema actual que se esté hablando en el campo, digamos, de estudio en este momento, en realidad. A veces, hace poco me preguntaron por dónde publicar un artículo, estamos buscando revistas para publicar un artículo sobre COVID, no COVID desde el tema médico, sino desde un enfoque más sociológico
o el impacto en los comportamientos en sociedad del COVID acá en Argentina, en la sociedad argentina, no me acuerdo si en alguna provincia de Argentina o en la capital federal. Pero, ¿qué pasó? Se la rechazaron muchas revistas porque ya no es un tema actual en realidad, ya la pandemia pasó hace 5 o 3 años, digamos, prácticamente, y ya no es un tema actual, es un artículo, bueno, que tenían escrito hace rato, no se decidían a publicarlo y ahora lo querían publicar porque lo tenían escrito y no, lamentablemente se los estaban rechazando. Encontramos 2 o 3 revistas desde la biblioteca y bueno, ahora estaban en proceso de adaptar el manuscrito y demás, pero... Seguramente la semana que viene tendremos algún tipo de noticias sobre el envío, pero por eso es importante también la temática. Por supuesto, uno no investiga con la idea de publicar nada más, digamos. Uno tiene una temática, una línea de investigación que le interesa, que parece que puede servir a la sociedad, etcétera, y en base a eso no va a cambiar, digamos, su tema de investigación solo porque esté de moda. Me parece que eso sería una mala práctica o no sería ético para con uno, me parece. Bueno, criterios de selección de revista también, el tipo de artículo, sí, eso también hay que verlo, qué tipo de artículos publica la revista. Por supuesto, artículos de tipo original, sí, pero no todas las revistas publican artículos de revisión o revisiones sistemáticas, no todos los artículos a veces publican algún ensayo, etcétera. Eso también es importante, sí, a la hora de buscar una revista. Obviamente, si queremos que tenga impacto y si queremos que nos publiquen rápido, vamos a tener que ver la periodicidad. Si la revista es trimestral, obviamente va a publicar más artículos que un anual. Si la revista utiliza la publicación continua, seguramente o muy posiblemente los tiempos de publicación se reduzcan. ¿Sí? El idioma y plazos de publicación razonables, también eso el idioma es importantísimo, a veces no estamos dispuestos a traducir nuestro artículo. Hay algunas revistas, yo hablo a veces desde el punto de vista, me sitúo, digamos, como buscando revistas para publicar que estén en Latinoamérica, digamos, pero si uno trata de internacionalizar un poco más su investigación, va a veces tener que cambiar el idioma original del manuscrito y a veces uno no está o no puede, no quiere, le va a llevar tiempo. Y bueno, los plazos de publicación razonables van también atados, digamos, a la periodicidad de la revista que hablaba antes, pero también eso hay que verlo, hay que buscar dentro de la revista cuáles son los plazos de publicación. A veces, bueno, se ve un poco también en los PDF, si uno descarga artículos de la revista, están los plazos de envío, revisión y aceptación y la fecha de publicación, obviamente. Y tal vez si de un año para el otro, o sea, si tardan un año en recibirlo y publicarlo, por más que la revista sea trimestral, tal vez estamos hablando de mucho tiempo, en realidad, para la publicación. Tampoco poco, si fuese una publicación rápida, en un mes, 2 meses, puede llegar a haber indicios de que no ha sido revisado correctamente por pares, en realidad. ¿Y qué decisiones tomar también en cuanto al acceso que le vamos a dar a nuestro artículo? Si vamos a publicar en acceso abierto, si tenemos la posibilidad de pagar un Article Processing Charge o un APC, ¿cuánto podemos pagar? ¿Qué derechos de autor vamos a retener? El autoarchivo. Si normalmente si pagamos o no pagamos por publicar, en realidad, perdón, si no se paga por publicar, los derechos de autor los tenemos que transferir a la editorial, ¿sí? Y eso nos va a impedir hacer un autoarchivo en repositorios institucionales. Buscar autores también que publiquen sobre el tema y ver dónde lo hacen, parece que no, pero funciona también, es muy similar a, ¿no? Uno va caminando y quiere tomar un café y si el café está vacío, muy posiblemente no entre. Esto es lo mismo, si tenemos la posibilidad de consultar a colegas, ¿sí? Compañeros que publican ya sobre la misma temática o buscarlos, hoy en día es muy fácil buscarlos en bases de datos, eh, podemos ver dónde están publicando, si la temática es similar y tratar de enviar a ver si la revista corresponde
o las políticas editoriales de la revista se ajustan a lo que nosotros hemos escrito. Y las políticas de evaluación de la investigación a veces también influyen, ¿sí? Desconozco cómo será allí en Venezuela y puntualmente en esta universidad, en su universidad, pero por ejemplo nosotros acá en la UCA la- lo importante es, o al menos para la carrera de investigación, es publicar en Scopus. En base a eso hay programas de incentivos económicos y premios por publicar también en revistas, que obviamente cuanto más altas en Scopus, si es una Q1 se paga una suma, si es una Q2 se pagará otra suma, y eso también influye a la hora de publicar, en realidad. Eh, que hace que uno busque a veces alguna revista en la que haya que pagar o no, pero que esté en Scopus o esté en Web of Science, por ejemplo, porque va a ser una revista indexada, muy bien indexada, eh, y en definitiva nos va a servir para la carrera de investigador dentro de la universidad o dentro de la institución de lo que estemos haciendo. Y sobre todo revisar, a mi entender, las políticas editoriales de la revista. Una cosa es decir, todo esto que yo estoy diciendo, que yo dije antes, debería estar plasmado en las políticas editoriales de la revista, en realidad. Si algo no está, podemos empezar a desconfiar de la revista o podemos preguntarlo también qué política tienen sobre, no sé, el acceso abierto, sobre el autoarchivo en repositorios. Normalmente si la revista es en acceso abierto no va a haber problemas. Bueno, obviamente una política editorial también es tener una institución editora, ¿sí? Declarada, un SCN declarado y visible, un equipo editorial declarado, visible y comprobable también. Em, Todo esto hay que verlo, hay que tomarse el trabajo a veces de leer las políticas editoriales de la revista, porque podemos, una vez que enviamos el artículo a revisión y se publica, ya no hay vuelta atrás. Si publicamos el artículo en una revista o si nos aceptan para publicar, bueno, si nos aceptan para publicar podemos retirar de publicación o pedir que no lo publiquen, pero una vez que se publica es muy difícil después enviar ese artículo a otra revista. La van a rechazar siempre. El carácter de originalidad es uno de los primeros criterios de selección de artículos. Y, y bueno, vamos a perder artículos, vamos a perder visibilidad, impacto, etcétera, si no vemos bien estos, em, estos criterios. Creo que hay, no sé si hay alguien en el chat que preguntaba algo. Sí, Ezequiel, la Sí. profesora Mayan Robles tiene una interrogante. Profe, si quiere activar el micrófono para que lo comparta o prefiere que la leamos. Bueno, leyéndolo, ella menciona, respecto al tipo de trabajos que acepta una publicación, me pregunto, ¿publicar reseñas y ensayos pueden servir de entrenamiento a investigadores en formación para ir progresando en complejidad? Una especie de entrenamiento progresivo. ¿Qué opina? Interesante. Sí, 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 interesante, perdón. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que siempre de alguna manera hay que empezar y a veces es difícil hacer una investigación de cero sin tenerla, o perdón, una publicación de cero. em, Sin tener el respaldo, digamos, o tal vez del centro y demás, me parece que hacer una reseña o un ensayo y sobre todo una reseña tal vez puede servir también de entrenamiento para el proceso, sobre todo de escritura científica, de también buscar una revista donde publicar, un ensayo sobre todo más todavía. Porque incluso para ensayos o para reseñas, todas las revistas también tienen políticas sobre qué reciben y qué no. Entonces todo eso es un ejercicio también para ir incorporando todos estos criterios y todo el proceso o ir conociendo todo el proceso de investigación, digamos, ¿no? Como propio. Después, obviamente, tal vez se puede publicar junto con el grupo de investigación y demás, lógicamente, si se participó y se cumplen los criterios de autoría en un artículo científico propiamente dicho. Pero si uno quiere
publicar algo propio, digamos, que ha hecho, que ha investigado, es una buena medida para empezar en la publicación científica. Bien. No sé si respondí bien la pregunta, si no, cualquier cosa, de nuevo levanten la mano, no hay problema. Bien. Vamos a seguir. Bien, y una vez que identificamos una revista, lo más importante, creo yo, es tomar la decisión, o primero, tal vez, está un poco la diapositiva, a veces dudo si ponerlo al principio o al final, o antes o después, digo, de los criterios, porque tal vez dónde vamos a publicar es una decisión que hay que tomar de antemano, ¿sí? Acá puse algunas definiciones, tal vez la mayoría ya está familiarizado, pero nunca está de más repasarlas. O hacernos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Cuando publiquemos, ¿qué queremos? ¿Hacerlo en acceso abierto? ¿Vamos a hacerlo en acceso abierto pagando o vamos a dejar que el que lo quiera leer lo, lo pague? Bueno, la Vía Dorada es las revistas de acceso abierto en las que se paga por publicar. Acá me faltó pagar. Se paga por publicar. Es decir, estos Article Processing Charges, que son los costos de procesamiento de artículo. Uno paga y el artículo está en acceso abierto en la revista. La vía diamante son las revistas de acceso abierto que no cobran por publicar ni leer. La vía verde es el archivado en repositorios institucionales. Hay que aclarar que no es publicación. Si yo justamente escribo un ensayo, una reseña bibliográfica y lo quiero enviar al repositorio institucional, al menos acá en la Universidad Católica Argentina, se los vamos a cargar al repositorio institucional, pero no es publicación en sí, propiamente dicho. Para eso hay un circuito de revistas, libros, etcétera, donde pueden publicar. Normalmente un archivo, una copia o un documento inédito, una copia de lo publicado, un documento inédito en los repositorios. Y la híbrida, bueno, hay revistas cuyo acceso es por suscripción, pero también admiten el pago de APC para abrir los artículos. Por eso digo que a veces es una decisión de qué vamos a tener, qué vamos a hacer antes de buscar una revista o qué tipo de revistas vamos a publicar en realidad. Hay infinidad, yo acá no cité ninguno, pero hay infinidad de estudios en los que se comprueba que el acceso abierto, sea porque se paga o no se paga por publicar en la ruta diamante, brinda más visibilidad, más impacto, más citas y más rápidas que que el artículo esté bajo un muro de pago, es decir, que uno tenga que pagar para acceder. ¿Esto por qué? Porque hay una necesidad de leer, de citar artículos que es prácticamente inmediata. Yo no, realmente nosotros lo hacemos todo el tiempo, parte de nuestro trabajo acá en la UCA, creo que allí en la Católica Andrés Bello y en todas las bibliotecas es poder proporcionar artículos que los investigadores, docentes, alumnos nos piden para continuar con su investigación o porque tal vez quieran leer y uno como biblioteca no tiene acceso a todo. Entonces hay que aceitar esos mecanismos para hacerlo, poder proveer esos documentos lo más rápido posible, pero cuando uno quiere leerlo, lo quiere leer en el momento, digamos. No pedirlo a la biblioteca y no saber si lo vamos a tener. Yo creo que todas las bibliotecas, creo que el 90-95% lo podemos cumplir, pero a veces se complica y no se puede obtener. Entonces, por eso es importante saber bajo qué modalidad vamos a publicar. Obviamente, esta es la semana del acceso abierto y yo no puedo más que apoyar la vía diamante del acceso abierto, no cobrar por publicar, no cobrar por leer tampoco a los investigadores. Mi recomendación es, y creo que nosotros como bibliotecarios y sobre todo los investigadores que quieren hacer carrera, que hacen carrera y que están también que en definitiva luego tal vez obtienen puestos de gestión en universidades o en instituciones públicas donde se evalúa la ciencia, me parece que hay que fortalecer la vía diamante del acceso abierto, ¿sí? Porque en definitiva los que publican y los que quieren ser leídos son ellos.
Me parece que no tiene, y sobre todo en América Latina, me parece, ojalá sea en todo el mundo, pero sobre todo en esta parte del mundo es sumamente importante también que desde las universidades, desde los institutos podamos hacernos cargo, podamos apoyar también la publicación de revistas, porque en definitiva la calidad de la revista no viene porque se pague por publicar o esté editada por Elsevier, por Springer, etcétera. Los procesos editoriales en todos son los mismos, o los pasos a seguir en líneas generales son las mismas. Lo importante es buscar revistas de acceso abierto que uno pueda verificar que las políticas editoriales se cumplan, que los procesos sean sólidos, y no pagar y simplemente pago y sé que me van a publicar y lo que pasa atrás a veces no se sabe. Muchas veces eh, para publicar incluso en abierto y tener algún descuento se pide que se revisen artículos también, obviamente, y eso también es una mala práctica de parte de las revistas en realidad. Pero bueno, la discusión sobre lo que es la revisión por pares creo que podría ser tema de otra charla en realidad, si se debe cobrar, si cómo se debe hacer, etcétera. Em, pero yo creo que son dos, acá no sé, después de hacer la imagen me di cuenta que no se entiende mucho, pero la imagen que ven son dos carriles de autopista, digamos, uno dorado y otro verde en realidad. em, Me parece que son dos vías o tres vías paralelas, en realidad, no, ninguna es excluyente. Dentro del proceso de publicación, una vez que se publica en abierto en una revista Diamante, o si no se paga por publicar en una revista, lo importante también es fortalecer la vía verde del acceso abierto, es decir, los repositorios institucionales, porque en definitiva es donde la producción científica va a estar archivada, va a estar preservada también, de alguna manera. Vamos a hacer que las instituciones también puedan identificar, ¿sí? Reunir también su publicación. Y un repositorio institucional también da mucha visibilidad y mucho impacto dentro de lo que es la evaluación de la ciencia. En realidad, dentro de la evaluación de la ciencia, me parece, o de las publicaciones y de los investigadores, los repositorios deberían ser una pata importante de la evaluación, que esté archivada la producción científica allí, porque están abiertos sobre todo. Tiene mecanismos también, si uno quiere, de que los usuarios del repositorio se puedan contactar con los autores o con los administradores para solicitar los documentos que tal vez tienen un embargo o tal vez solo estén los registros, ¿sí? No el PDF completo. Entonces es importante, yo lo veo como, no son dos vías excluyentes. Uno cuando habla de vías del acceso abierto parece que son excluyentes, que uno tiene que tomar una u otra, pero en definitiva publicarlo en una repositorio, perdón, en una revista, en abierto, mejor o sin pagar, no invalida que podamos archivar en acceso abierto o alguna de las versiones de nuestro manuscrito. En realidad no hace falta archivar la versión final, ¿sí? Tal vez incluso podemos, una vez que la revista ha sido aceptada para publicación en una revista de acceso abierto, archivar el postprint ya mismo. Nos aceptan hoy, 23 de octubre, pero sabemos que van a publicar la revista en febrero porque así lo establece la política de publicación de la revista. El postprint ya lo podemos archivar en el repositorio institucional sin ningún tipo de embargo. Bueno, depende de la política editorial y por eso es importante, justamente volviendo a la anterior diapositiva, verificar todas estas políticas de autoarchivo o políticas editoriales, ¿sí? Eso es, me parece sumamente importante, es decir, pensar cómo lo vamos a publicar, cómo lo vamos a difundir también. Muchas veces las instituciones tienen políticas de autoarchivo o políticas de acceso abierto que establecen la obligatoriedad, y es importante que nosotros como bibliotecarios hacerlas cumplir.
y dar a conocer también la importancia. Nosotros en la universidad tenemos, sí, muchos investigadores que incluso tienen, nosotros tenemos un sistema CRIS dentro del repositorio institucional, que han puesto el link a su perfil en el repositorio institucional y ahí se listan todas las publicaciones en acceso abierto que tienen. Entonces, por eso pongo esta imagen como vía dorada, vía verde, dos carriles, digamos, de una misma avenida. Me parece que puede ser me parece que debe ser así, en realidad. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ustedes me dicen. No. Por acá Bien, no tenemos ninguno por el momento. Atentos ahí todos, está. tomando los apuntes. Bárbaro. Bien. Bueno, justamente esto es lo que le decía. No pagues por publicar. Aprovechó las repositorios y las vías diamantes, aprovechando que es la semana del acceso abierto. Este es un paper que yo puse acá, que es un poco viejo. Yo la verdad que me acordé ahora con motivo de la charla que lo había leído en algún momento, pero no me acordaba que era tan antiguo en realidad. Em, Obviamente no, creo que está, sí está en acceso abierto, se puede leer en acceso abierto en la revista Science. ¿Quién está descargando artículos piratas? Todos. Se hizo un estudio en base a la data de SciHub, a los datos de SciHub, desde donde se estaban descargando los artículos, se estaban descargando artículos científicos. Voy a bajar un poco más para que se vea bien el mapa. Quedó un poco cortado, pero lo que se verificó es que los países de más altos ingresos, digamos, los que estamos hablando del norte, Europa, Estados Unidos y sobre todo Europa, que son los países más ricos, son los que más descargan artículos piratas, por ejemplo. Y es interesante porque en realidad lo que nos está diciendo el artículo es justamente que hay una necesidad de acceso y de acceso rápido, en realidad. Eh, Creo que si no han usado SciHub, les tengo que recomendar no lo usen, vayan a la biblioteca, pídanlo. En realidad, eh, pero bueno, hacen clic. Ahora creo que ya no funciona más iHub en realidad, pero al menos hasta el año pasado, no me acuerdo, hace rato que no lo uso, la verdad. Pero hay una necesidad de pegar el DOI del artículo y obtener el PDF rápidamente. ¿Y esto entonces cómo lo podemos hacer? Como investigadores y como bibliotecarios, fortaleciendo los repositorios institucionales y el ecosistema de revistas Diamante. Eso simplemente lo podemos hacer de esta forma. Por supuesto, también sería bueno que las bibliotecas tengan más presupuestos para obtener más suscripciones a bases de datos, pero lo cierto también es que uno suscribe a una base de datos, paga una fortuna no voy a dar nombres, pero no todo lo de lo que está ahí se utiliza efectivamente. Entonces, si podemos desde las universidades, de todas las universidades, hacer cumplir los mandatos de acceso abierto o establecer mandatos y hacerlos cumplir, eh, o como investigadores acordarse de que hay un repositorio institucional y depositarlo allí y publicar en revistas diamantes, digamos, fortalecerlo en el sentido de preferir esas revistas desde las bibliotecas o desde las asociaciones o grupos de editores, digamos, poder fortalecer los procesos editoriales. Creo que eh, justamente se va a dejar de utilizar SciHub, por supuesto, el acceso, pagar para publicar o pagar por acceder a una base de datos, a un artículo, siempre va a estar, pero me parece que si logramos fortalecer estas dos patas, digamos, del ecosistema de acceso abierto, vamos a lograr no solo esa inmediatez que un poco nos está diciendo este artículo que se necesita, ¿sí? Sino que también vamos a ahorrar un poco de dinero, me parece, a nuestras instituciones y a nosotros mismos también. ¿Sí? Porque en realidad, a ver, las bibliotecas a veces ven un poco mermados sus presupuestos y a la par los costos por acceder a la literatura científica van aumentando, ¿sí? Y muchos investigadores tal vez no puedan pagar 30 40 dólares por leer un artículo que tampoco
sabemos si efectivamente nos va a servir, porque una cosa es lo que dice el abstract, nos puede indicar, sí, vamos a decir, este me interesa, pero después uno lo lee y tal vez no lo podemos aplicar, no lo podemos usar. Entonces tiramos realmente $40. No voy a decir a la basura, pero de alguna manera malgastamos la plata que podríamos ponerla en otro lado, ¿no? Y más en esta parte del mundo. Pero ya ven que desde el norte también están pasando un poco lo mismo que nosotros. Eh, a ver, las instituciones, como dice acá, financian la investigación, financian la publicación y luego pagan por acceder a las publicaciones de sus investigadores. Esto es el ABC, digamos, del acceso abierto acá en la universidad, en la UCA, de acá de Argentina, lo mismo, se financia la investigación, se financian o se dan programas o subvenciones para poder publicar en una revista Q1, ¿sí? Y luego, una vez que publican en esa revista Q1, a veces se premia por publicar en una revista Q1. Entonces, de alguna manera, eh, estamos financiando 3 veces también la investigación. Así que con más razón si publicamos en una revista Q1, que sea en acceso abierto sin pagar una APC, o al menos que esté en mandato de depositar esa investigación inmediatamente en el repositorio institucional, ¿sí? Acá hay un ejemplo, entre 2013 y 2020, nuestro país, Argentina, pagó en concepto de costos por procesamiento de artículos $31 millones, más de $31 millones. Esto es una investigación del Consejo Nacional del CONICET, de Investigaciones Científicas y Técnicas, del año 2022. Si tenemos en cuenta que los costos suelen incrementarse año a año, seguramente si este año se publica un informe similar va a ser más, en realidad. Eh, y fíjense que, bueno, con todo lo que, si han leído noticias de Argentina, con todo lo que pasa con los dólares, son dólares que se van de alguna manera del país, en realidad. Entonces, de nuevo, fortalecer o publicar en revistas Diamante nos puede hacer ahorrar a la sociedad también algo de dinero y a las instituciones también, ¿sí? Em, bueno, acá lo dice, la leyenda final, hacen falta políticas de acceso abierto, pero no hacen falta políticas, sino cumplir los mandatos en realidad, ¿sí? Em, y sobre todo las revistas de acceso abierto Diamante, sí, son en realidad, bueno, hay todo un movimiento, ustedes sabrán o habrán escuchado, sobre todo de parte de Redalic y otras instituciones, de verlas como un bien público, digamos, ¿no? Un bien común, en realidad. Y es un poco también me parece acertado y es el lema en realidad de esta Semana del Acceso Abierto 2025, a quién pertenece la investigación en realidad. Si nosotros no pagamos una PC, por ejemplo, y cedemos los derechos de autor o cedemos, digamos, sí, cedemos los derechos de autor y los derechos patrimoniales de los artículos a las grandes editoriales, estamos perdiendo el control también de nuestra propia investigación, las instituciones también y los países también, en realidad. Eh, Me parece que eso es un tema también a tener en cuenta. Las revistas de acceso diamante también son las que de alguna manera son editadas por instituciones de investigación, universidades, centros de investigación dentro de las universidades, y creo que el conocimiento y la propiedad de ese conocimiento tiene que quedar en manos de quien lo generó, en realidad, más allá del tema económico, ¿sí? Eso me parece también sumamente importante. Bien. ¿Cómo identificamos en realidad revistas potenciales para publicar? En base a la indexación y a las políticas editoriales. Yo creo que la indexación, en cuanto a la evaluación de la investigación, debería ser sí un factor, pero debería tener mucho menos peso que una revista esté en acceso abierto, que se haya compartido todo esto que les dije en repositorios de acceso abierto también. Em,
Pero bueno, sobre todo verificar que se cumplan las políticas editoriales, revistas que estén en Cielo, en DOA, en Latindex, también en Redalic. Son revistas que de alguna manera ya tienen un piso de calidad editorial, hacen una revisión por pares, eh, tienen políticas de preservación digital, tienen un equipo editorial definido, utilizan identificadores persistentes, es decir, el DOI, a veces el ROR ID, sobre todo el ORCID, del ORCID para investigadores. Bueno, un montón de otras. Agregan licencias Creative Commons a los artículos. Digamos, si nos fijamos en todas esas políticas editoriales, vamos a estar identificando revistas de calidad, más allá de la temática, más allá de la velocidad para la publicación y de dónde estén indexadas. Obviamente, las indexaciones más importantes son Scopus y Web of Science, pero si nos fijamos en políticas editoriales, Scopus y Web of Science tienen 24 criterios de calidad editorial Web of Science, 4 más en cuanto a factores de impacto y demás para que una revista sea considerada, pero al menos 24 para ingresar a Web of Science. Scopus tiene entre 14 20 criterios de calidad editorial, no son muchos, pero sí son muy rigurosos, ¿sí? Pero Cielo, por ejemplo, bueno, Cielo depende del país. En Argentina yo creo que todavía faltan algunos criterios de calidad, pero entiendo que el año que viene los van a actualizar. DOAG tiene varios más criterios de calidad editorial. Latindex tiene 38 ahora. Redalic tiene como 40 criterios de calidad. Bueno, de hecho, después en el formulario que hay que llenar eh, para aplicar, hay al menos, creo que 60 preguntas que hay que responder. Entonces, fíjense, desde la visión de Redalic, de revistas Diamante que no cobran APC para como bien público, los criterios de calidad son mucho más que Scopus y Web of Science en realidad. Entonces, si buscamos una revista que tenga procesos editoriales serios, tal vez conviene ver revistas que estén en Redalic. La mayoría de los criterios son muy similares, pero tal vez hay que fijarse un poco más en Redalic, en Cielo, ¿sí? Sí. Y que se cumplan algunos criterios que no están en Scopus, en realidad. Perdón, sí, alguien habló por ahí. No. A lo que voy es, no por estar en Scopus una revista es de calidad y es mejor que una que está en Redalic, por ejemplo, o que está en Latindex o que está en DOAG. Después hay todo un camino, sí, por recorrer. En realidad, este sí es un camino, creo yo, desde A hasta B, pasando por varios lugares, o desde la A a la Z, pasando por varias letras. Desde que uno comienza la revista, tal vez el catálogo Latindex y DOAG, sobre todo el catálogo Latindex, te da unos criterios básicos. DOAG ya sube un poco la apuesta, Cielo, Redalic, Scopus y Web of Science como punto final, digamos, de la indexación o del camino de la indexación. Pero si ustedes revisan, y eso es algo importante también, tal vez como investigadores, autores, está bueno antes o al momento de publicar o estar, digamos, en el ámbito de publicación, tener en cuenta ciertos criterios de calidad de las bases de datos, porque es lo que nos va a llevar a decir esta revista cumple o no, en realidad. O al menos vamos a decir lo declaran, porque una cosa es declararlo en la página web de la revista, ¿sí? Y otra cosa es efectivamente cumplirlo, en realidad. Por ejemplo, en DOA, si la revisión por pares es de un mes, 2 meses, me ha pasado trabajar con algunas revistas que quieren aplicar a DOA y claro, me devuelven un informe diciendo que eh, no hay un indicio de buena revisión por pares porque el artículo se recibe hoy 23 de octubre y el 24 de noviembre o el 1 de diciembre ya está aceptado para publicación. Bueno, eso es un criterio, un indicio de calidad de que la revisión por pares no está correctamente hecha. Ahora bien, hay revistas que tal vez declaren que la revisión por pares lleva al menos 3 meses, que es un tiempo prudencial.
¿sí? Pero cuando uno empieza a leer artículos de la revista se da cuenta que efectivamente no es así, porque figura en algunos casos, tal vez uno ve en las fechas que figuran en los PDF, figura como recibido 23 de octubre, aceptado el 15 de noviembre, publicado el 1 de diciembre, en realidad. Entonces todo eso es lo que les digo yo que tienen que revisar, no solo tal vez en la temática, no solo, me parece que es importante, porque en definitiva es lo que va a hacer también fortalecer todo este ecosistema de acceso abierto, en Latinoamérica al menos, o para las revistas Diamante, ¿sí? Ustedes me dicen si hay alguna pregunta, si no, continúo. Yo tengo una Bien, interrogante, Ezequiel. sí, bien. Quería saber cómo existen algún tipo de herramientas digitales que nos podrían ayudar a optimizar este trabajo para verificar la legitimidad de una revista. Sí, sí, sí. Hay, bueno, DOAJ, por ejemplo, Cielo, DOAJ tienen sus propios buscadores, Redalic también, obviamente Scopus, si uno quiere buscar revistas, también lo puede hacer, no hace falta tener lo mismo en Web of Science. Uno puede ver qué revista está indexada, más allá que después no puede entrar a ver en Scopus y Web of Science al menos las citas, todos los artículos que están, cuántas citas tiene, perdón, cada artículo, el factor de impacto de la revista, etcétera. En todas uno puede entrar y buscar por revista, pero hay una herramienta muy buena que creo que no la puse acá. Si me permiten hacer una desprolijidad, la puedo presentar acá, buscarla en vivo, en realidad. Buscador UNAM, eso, abierto. Perdón, que se me fue acá. Bueno, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un buscador de revistas Diamante. Buscador revistas Diamante, vamos a buscar revistas Diamante. Tendría que haber puesto en la presentación acá, revistas Diamante. Que nos permite, por ejemplo, buscar revistas que están indexadas en Scopus y Web of Science, ¿sí? Que no cobran por publicar. Es decir, son revistas que tampoco cobran por leer a los autores. Es una herramienta muy buena que se va actualizando año a año a medida que, bueno, las bases de datos van actualizando también sus revistas. Tiene una actualización anual, no es que si una revista entra hoy, mañana ya va a estar. Así que por ahí alguna, hasta agosto más o menos, que creo que se actualiza, hasta agosto del año pasado estaba actualizado. Entonces lo que podemos hacer es ir al buscador, ¿sí? Ahí uno puede buscar, obviamente, hasta 2024, podemos buscar por revista, por ISSN de la revista, el editor, categoría, subcategoría. Me dijeron que había de ingeniería, puede ser, alumnos allí presentes, si no me equivoco. Perfecto. Entonces podemos buscar ingenierías, podemos buscar en la región o el país, podemos buscar en Latinoamérica, en idioma de publicación también. La verdad que esto lo uso mucho, sobre todo para buscar revistas que no cobren. Si alguien puede pagar un APC, bueno, bienvenido sea, pueden buscar por otro lado, directamente en Scopus, ¿sí? O en otra base de datos. Pero si uno no puede pagar, la verdad que este buscador es muy bueno, ¿sí? Fíjense, ingenierías, región Latinoamérica, uno puede agregar más, puede agregar otros idiomas de publicación si quiere, pero al menos si tenemos un artículo escrito sobre ingeniería en español, podemos buscar revistas de Latinoamérica, ¿sí? Y todas estas permiten la publicación en español y en otros idiomas, obviamente, y están indexadas en Scopus o Web of Science. Ahí, pueden abrir acá directamente. Esta revista, bueno, tiene su página web en Cielo, pero incluye en Scopus, Cielo, Latindex. ¿Qué licencia utiliza? El idioma de publicación, promedio, semanas promedio entre envío y publicación también. El SiteScore, el SciMago Journal Rank también, el cuartil de SciMago. Vamos a buscar otra a ver si hay algún dato más. Esta está en WOS, por ejemplo, en Web of Science. ¿Qué licencia utiliza? ¿Sí?
y demás. La verdad, al menos como para identificar revistas, la verdad que es una muy buena herramienta, ¿sí? Por temática y demás, también lo pueden hacer. Obviamente después sí hay que entrar vamos a buscar esta, a la revista, buscar la política editorial de la revista. Normalmente, bueno, habría que ver. Están acá, directrices para autores, directrices para la revisión por pares, políticas editoriales, frecuencia de publicación, política de acceso abierto, ética en la publicación, eso también es importante. La frecuencia de publicación, si hago clic acá, me va a decir, es una revista trimestral. Todo esto tiene que estar declarado, son requisitos para estar indexado en DOAJ, en Cielo, en Redalic, en Web of Science también, en Scopus. Que esté en Latindex también, si uno quiere difusión, lo mejor es también Dialnet no es una base de datos de criterios de calidad editorial, pero si la revista está en Latindex ya asegura bastante difusión. Digamos, todas estas políticas deberían estar declaradas. Una política de preservación digital también, eso es importante también porque hay revistas o hay portales de revistas que a veces se caen y si no está archivado en un repositorio institucional y demás, eh, y si uno no tiene ahora es más fácil en realidad porque todo lo digital uno lo puede almacenar en algún lugar, en alguna nube y lo puede rescatar de alguna manera, pero hay muchos artículos impresos antes que si no los tiene una biblioteca, los autores no lo tienen. La verdad que esta herramienta es muy buena. Yo la recomiendo sobre todo y si no, entrar a los portales a Cielo, a DOAJ, a Latindex, ahí buscando revistas. Obviamente, como la revista esta que mostré, no está solo en Scopus o en Web of Science, sino está en DOAJ, está en Latindex, así que uno puede entrar por varios lados y después ver si efectivamente eh, nos sirve la revista, tenemos que pagar o no. En Redalic las revistas no cobran por publicar. En DOAC sí, pero permite buscar por revistas que no cobran. En Latindex, bueno, también hay un poco de todo. Y en Cielo también. Pero bueno, son tal vez los portales más importantes a nivel mundial y a nivel regional. También hay otros de tipo europeo y demás, pero creo que para las revistas de Latinoamérica estos son los más importantes. No agregué los núcleos básicos. Nosotros en Argentina tenemos el núcleo básico de revistas, que es a nivel nacional lo más importante en cuanto a indización. Eh, cada país tendrá el suyo también. A propósito que mencionas la Sí, búsqueda, ese, gracias por compartirnos esa herramienta que estoy segura que nos va a lo servir pongo, lo pongo para, acá en el chat. para el porvenir. Sí, comparte el enlace, porfa. La profesora Claudia, a propósito de este esquema de búsqueda o esta plataforma que nos acabas de compartir, tiene una interrogante y es la siguiente. A acotación de que acá tenemos presente una cantidad significativa de estudiantes del primer semestre de varias carreras, entre ellas ingeniería y comunicación social, nos cuestiona acerca de ¿qué recomendaciones nos puedes compartir para la búsqueda de información asertiva? Si estamos como incursionando inicialmente, somos principiantes en todo esto de la investigación científica. Y con Cardeno su pregunta con otra interrogante que también surge, que es acerca de qué estrategia usted, bajo su experiencia, ha podido encontrar o ha ubicado para despertar el interés de la escritura en los estudiantes, porque yo podría investigar, pero ¿y después qué hago con eso, no? Entonces me gustaría o nos gustaría que nos ayude como esas recomendaciones en el área de la búsqueda de información asertiva y cómo usted ha atizado ese deseo por escribir en los estudiantes, sobre todo los de los primeros semestres. Bien, para la búsqueda de información propiamente dicha, un artículo, un libro, un capítulo de libro, creo que hay que buscar en sitios o portales de revistas, por ejemplo, o repositorios institucionales, que uno sepa que la información de alguna manera está curada, digamos, ¿no? Cielo, por ejemplo, DOAJ, o Scopus incluso también, y Web of Science o Redalic, eh, son lugares o son sitios web donde uno puede buscar efectivamente. Algunos tienen buscadores más desarrollados, otros no, pero permiten la búsqueda de información
o artículos de revista que ya han sido al menos revisados por pares, tienen algún, más allá de la revisión por pares, que es tal vez lo más importante, em, la, la posibilidad de buscar este tipo de información. A veces pasa que es como SciHub, que hay, creo que justo cuando pegué en el chat, em, decían que no funcionaba más la profesora, y está bien, sí. Em, Me parece que la búsqueda de información tiene que hacerse en estas bases de datos o en bases de datos de la biblioteca, ¿sí? De bibliotecas, en los catálogos de biblioteca, porque esa información está curada, está normalizada. Hay herramientas que permiten la búsqueda efectiva de información. Hoy en día es muy fácil buscar en Google. Si uno lo entrena, al menos yo que mi trabajo es buscar artículos, sea porque busco artículos que me han pedido de alguna temática o algún artículo en particular, yo lo tengo bastante entrenado y en general me devuelve PDFs o redes sociales académicas o algún lugar donde hay algún PDF que quiero encontrar. Después vamos a discutir la legalidad o no. Eh, pero... Pero aún así, si uno busca información en portales, bueno, hoy en día está la inteligencia artificial. Si uno le pide a ChatGPT, por nombrar alguno, o a Gemini, información sobre tal tema, y muy posiblemente no sabemos cómo está curada esa información, hasta qué fecha efectivamente nos está mostrando la información. De hecho, bueno, no me acuerdo ahora, pero creo que la versión no paga, la gratuita de ChatGPT, funciona o devuelve resultados en base a 2024, si no me equivoco. Hay que pagar para tenerla más nueva, y aún así tampoco no recuerdo ahora hasta cuándo llega, digamos. Eh, a lo que voy es que si vamos a usar una herramienta, hay que conocer esa herramienta, hay que saber cómo está construida, hay que saber qué hay atrás. Y si uno busca sobre todo en una biblioteca, al menos va a encontrar recursos válidos, recursos revisados por pares importantes. Puede incluso después entrar a Scopus o buscar en Web of Science también, si la biblioteca tiene acceso, ver cuántas citas tiene, etcétera, etcétera, como para, para saber si efectivamente esa información es válida o no. Eh, bueno, después habrá que fijar, depende de acuerdo, no sé si estamos buscando en medicina, obviamente no vamos a ir a un estante con libros del año 1970. Vamos a tener que ir a ver las novedades en cuanto a medicina, digamos, lo mismo con los artículos científicos, al menos 5 años para atrás, por ejemplo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que conocer bien, en realidad, la dinámica de circulación del conocimiento, de producción del conocimiento de la disciplina, digamos, ¿no? No es lo mismo una fuente para ciencias sociales que una fuente para medicina, por ejemplo. Eh, que bueno, la validez de ese conocimiento, esos 5 años, hasta 5 años, por ejemplo, o incluso mes a mes se van descubriendo nuevas cosas, o si estamos hablando de filosofía, de historia, fuentes del 1700 nos pueden servir. Entonces, tenemos que saber todo eso para efectivamente poder encontrar información. Entonces, si nosotros buscamos en un catálogo de biblioteca, por ejemplo, yo sé que es medio tedioso porque a veces, o no todos, no sé si hay alguno todavía, eh, que permita la búsqueda, digamos, por un lenguaje natural como hacemos nosotros en Google. Quiero saber qué día es hoy o cómo va a estar el tiempo mañana, y nos devuelve el tiempo, si va a ser frío, si va a ser calor. Hay que buscar por términos, hay que indicar dónde buscamos, si en el título, si en el resumen, si en las palabras claves. Lleva más tiempo, es más tedioso, la verdad. A mí como bibliotecario te diría que hasta también no me gusta, pero bueno, si quiero buscar información o quiero hacerme de una bibliografía, de algunas referencias para leer, para poder contrastar o aportar a mi investigación, tengo que saber hacer todo eso, tomarme el tiempo de buscar, de acercarme a la biblioteca, preguntarle a alguien que sepa, ¿sí? O ver un tutorial en algún lado.
Y de esa forma sí van a encontrar información más, más pertinente a lo que están buscando, digamos. Hay que conocer todos esos mecanismos de búsqueda, los descriptores, las palabras aceptadas para buscar o no, los tesauros y demás. Suena aburrido tal vez ir a la biblioteca a hablar de tesauros, pero en definitiva es lo que de alguna manera organiza y nos permite encontrar en esa bolsa enorme, meter la mano y encontrar lo que efectivamente queremos y no sacar otra cosa, digamos, ¿no? Un libro de economía si estoy buscando sobre filosofía, digamos. A eso voy, me parece que y están en esos lugares, aunque parezca que las bibliotecas, digamos, y las bases de datos estén como siendo dejadas de lado por ChatGPT y demás, o las inteligencias artificiales, o otras formas de buscar, digamos. En las bibliotecas está todavía, me parece que el conocimiento. La forma de acceder después, si encuentro un artículo que parece que me va a servir y la biblioteca no tiene acceso, que han cambiado, sí. No tengo que ir a la biblioteca a pedirlo, lo puedo pedir por mail, ya no está SciHub, pero lo puedo pedir ahí, me puedo conectar con algún compañero que tenga acceso a otra biblioteca y me lo pueda enviar. Hay miles de formas, pero la forma de buscar, propiamente dicho, creo que es la mejor al día de hoy. O si van a usar algún asistente de inteligencia artificial, que sea algo especializado en la temática en la que estamos investigando. Si usamos ChatGPT o algún otro tipo de asistente de investigación eh, de carácter general, me parece que nos va a llevar a errores en la investigación porque son de carácter general, no están especializados y no sabes qué sesgos tienen también, etcétera, digamos, ¿no? Cuando uno, al menos cuando uno busca un artículo científico, tiene el autor, tiene su afiliación, hay una declaración también de conflicto de intereses, que se espera que no haya conflicto de intereses, justamente si no ese artículo seguramente no se debería aprobar. Vamos a creer que todo funciona correctamente. Entonces, por eso digo que en estos lugares y en las bibliotecas son donde hay que buscar. Y para eso estamos nosotros los bibliotecarios, para acompañarlos. Bien. Y la otra pregunta era sobre cómo incentivar a la escritura. Exacto. Bien. Bueno, justamente yo creo que mira, en la Facultad de Derecho de acá en la UCA hay programas, digamos, de jóvenes investigadores, en realidad, y funciona muy bien, por ejemplo, en el sentido de que alumnos ya de los últimos años, segundo y tercero, si no me equivoco, perdón, cuarto y quinto, pues son 5 años, abogacía, o cuatro, no me acuerdo ahora, bueno, el último año, pongamos. Ya empiezan dentro del marco, por ejemplo, eh, de la, de alguna asignatura o de la carrera, digamos, no dentro de una línea de investigación de la facultad o la universidad, sino un pequeño ensayo, un pequeño artículo, ¿sí? Hay otros programas similares dentro de la universidad también, y funciona muy bien. Y nosotros ahí en la biblioteca, bueno, les damos soporte después para publicarlo, no publicarlo en el sentido tradicional, sino que eh, lo cargamos al repositorio institucional, le damos visibilidad desde allí, eh, los ayudamos a veces en la publicación del artículo, pero en general como la universidad también tiene una editorial jurídica, es todo un convenio donde se publican ahí. No se publica todo, sino que lo mejor, digamos, ¿no? O los ganadores y demás. Pero me parece que lo más importante para eh, hacer que haya nuevos investigadores, nuevos autores, es mostrar la importancia también de que uno escribiendo, comunicando también la ciencia, sobre todo en la comunicación científica, si a uno le gusta lo que hace, es una manera de hacer avanzar también la disciplina, digamos, me parece. Ese punto me parece que es muy importante, es con poder comunicar la importancia de comunicar la ciencia. No solo que tal vez el paper un poco es
la base, digamos, que uno escribe, el artículo uno lo escribe, lo publica, se lo cita, no, no, pero a raíz de eso uno puede hacer videos para difundir, participar en con alguna ponencia, en algún lado, hacer actividades en base a las líneas de investigación y demás. Y me parece que eso crea de alguna manera también comunidad, ¿no? Comunidad con la institución, para comunidad con algunos otros investigadores, pares investigadores, digo. Eh, es algo que es más importante, no es solo publicar y bueno, listo, publiqué, me levanto a la mañana a ver cuántas citas me citaron y sigo escribiendo en otro. Me parece que la importancia de escribir y comunicar la ciencia también viene por ese lado, digamos, de poder después luego hacer comunidad, hacer progresar la ciencia o el campo de investigación que nos toca, en realidad. Bien. Me parece que viene por ahí. Gracias, ese. Acá tenemos otro interrogante que viene de Sí, Sara Pérez. La misma le da la bienvenida a Venezuela y nos muchas comenta gracias. que el día de hoy tenemos presente un gran número de estudiantes de los primeros semestres de las carreras, de diversas carreras. La mayoría de ellos ha conocido a través de esta conferencia de qué va el proceso de publicación. Entiendo esto, pero un estudiante que recién está comenzando y quizás aún no tiene un proyecto de tesis o investigación formal, ¿cómo puede empezar a prepararse para que el camino de la publicación y el impacto sea un objetivo realista y no una meta lejana al finalizar la carrera? Bien. Bueno, en principio uno no empieza a escribir porque sí, digamos, ¿no? Uy, bueno, quiero publicar un artículo y voy a buscar un tema por el cual investigar para poder escribir. Tal vez al menos un artículo original científico, tal vez un ensayo que uno escribe, después lo puede publicar en otro lado y demás, pero me parece que lo más importante si son alumnos que están por armar su tesis, su trabajo final, es pensar, digamos, al artículo una vez que se ha finalizado la tesis, o al menos ir pensando a medida que se va armando la tesis o la investigación, luego ir pensando también o documentando un poco todos los avances que va teniendo por otro lado, para luego, una vez finalizado, sí poder redactar ese artículo científico, digamos, que se va a publicar en realidad. Me parece que es lo más importante, digamos, si uno va a escribir una tesis. Uno puede ir documentando, pueden ir escribiendo primero, eh, tal vez utilizar parte del marco teórico de la tesis para la introducción del artículo y demás, o los antecedentes del artículo, depende, bueno, también la disciplina, ¿no? Obviamente, si va a ser algún experimento, o la estructura del artículo que depende también de la disciplina, digo. Eh, Habrá que ver el análisis, la discusión, los resultados, pero lo más importante es eso, digamos, ir tal vez acompañando un poco la redacción del artículo a medida que se van dando los pasos en la tesis, digamos, para acompañar todo el proceso y tenerlo también fresco. Después hay un montón de cursos, un montón de libros y demás sobre escritura académica puntualmente, porque tal vez una cosa es cómo escribir una para la tesis, pero los artículos tienen también algún tipo no voy a decir normas de etiqueta, pero hay cierto lenguaje que uno tiene que usar, entender los tipos de artículos también que se pueden publicar, si son artículos, depende de la disciplina, ¿no? Artículos de tipo empírico, artículos más teóricos, cualitativos, cuantitativos, artículos de revisión, etcétera. Eh, Ir aprendiendo a medida que se va investigando o ir aprendiendo todo eso, tomar algún curso de redacción o por su cuenta, hay videos, hay cursos también autoguiados, etcétera, gratuitos, digo. Eh, Todo eso se aprende en realidad. A veces se aprende con la práctica o a veces se puede hacer una capacitación propia como para que al momento de escribir o ir escribiendo lo podamos aplicar en realidad. Bien, me parece que eso es un poco el camino y también, por supuesto, eh, preguntarle a los que ya han escrito, ver cómo lo hacen, sentarse con ellos, pedirle consejos, etcétera. Me parece que es lo más, una manera adecuada también de aprender a transitar el camino, en realidad.
Gracias, ese. Bien. Bien. No sé si tenemos tiempo, ustedes me dicen, si no, iba a hablar un poco de dónde no publicar, ustedes me dicen, porque en realidad, si vamos a buscar revistas donde publicar, tenemos que saber identificar a dónde no tenemos que publicar, en realidad, que son estas revistas depredadoras, Predatory Journals, esta imagen que realmente no recuerdo de dónde la saqué, por eso no puse el crédito. em, lo define de alguna manera muy bien. El proceso de publicación es no solo tener la idea, tener los recursos para investigar, una vez que se investiga, poder escribir, poder redactar, luego buscar una revista, esperar a que nos revisan, si nos hacen correcciones, hacer esas correcciones, tal vez nos rechazan el artículo en una revista, pero tenemos que buscar otra. Por eso es como una carrera con vallas. Y las revistas depredadoras, es lo que se ve en la imagen, digamos, una alfombra roja a publicar y una alfombra roja, digamos, con una cinta transportadora que te lleva lo más rápido posible a la publicación, en realidad. Y estos son, acá hay algunos criterios de las revistas depredadoras que indican, por ejemplo, una falsa pertenencia a índices y bases de datos o inventan indizadores, ¿sí? Por eso les digo que hay que ver bien las políticas editoriales de la revista, dónde están indizadas y demás, ver si efectivamente están indizadas, ¿sí? Hay forma de buscarlas o hay que preguntar a las bibliotecas, por ejemplo. Nosotros lo podemos saber. Invitan a publicar por mail o invitan por mail a publicar, perdón, con correos masivos. Sí, a mí me han llegado miles de veces, me llegan miles de veces. Muchas veces nos preguntan también desde la biblioteca, me invitaron a publicar o me invitaron a publicar mi tesis como un libro en una editorial. Y sí, muy lindo, pero hay que ver la política, hay que ver la editorial, etcétera. Eh, ¿por qué por qué te invitarían a publicar primero? Eh, bueno, una rápida revisión por pares para publicar sin demora, pero no realizan ninguna. Eh, Esto lamentablemente tiene que ver algo que no lo comenté, pero el famoso publicar o perecer, digamos, si no publicamos no nos evalúan. Y si no publicamos en revistas indexadas en las mejores cuartiles, nos evalúan mal. Entonces, bueno, lógicamente aparecen revistas que nos dicen, bueno, vas a publicar en un mes, ya está publicado. Y en una revista Q1 de Scopus, que en definitiva no existe esa revista o no existe esa indización. Falsos factores de impacto, esto es lo que les decía. El único factor de impacto que se llama factor de impacto es el factor de impacto de Web of Science. Si alguien está indexada en la base de datos revistasdecalidad.com y el factor de impacto es 3, 4, 5, lo que sea, huyan de ahí directamente y denuncien la revista donde puedan, pónganla en una lista negra, porque no existe en realidad. Son pocos los sitios web que efectivamente tienen algún tipo de índice de impacto de revistas. Utilizan un ISSN no registrado o el de otra revista muy similar, entonces uno tiende a confundirse, ¿sí? Esto se puede buscar tranquilamente en el portal ISSN, ¿sí? Cargan el ISSN o el nombre de la revista y si no aparece quiere decir que no existe. Ocultan información sobre los APC, sí, obviamente es muy tentador publicar rápidamente, publicar en revistas indexadas, pero muy posiblemente no nos digan que tenemos que pagar hasta que nosotros enviemos el artículo, nos indican está ok para publicar y recién ahí nos piden plata para publicar, ¿sí? Y uno dice, bueno, ya estoy allí, voy a pagarlo. Lamentablemente, la revista no está indexada, no tiene ningún tipo de revisión por pares, nada. Y por último, bueno, aseguran formar parte de sociedades científicas reales o imaginarias, eso también hay que verificarlo, ¿sí? Como el equipo editorial tiene que estar bien identificado, saber muchas veces, a veces no son revistas depredadoras, pero acá hay que hacer una salvedad, ahora lo voy a decir.
Los sitios web también son de mala calidad o imitan a una revista del Elsevier, por ejemplo, que uno entiende que bueno, está editada en el Elsevier o Springer y bueno, es una de las revistas más importantes. Entonces los sitios web o son muy malos o imitan esas revistas, en realidad, para que uno se confunda y piense que está editada por el Elsevier. El nombre de la revista puede ser muy genérico, a veces los International Journal of, bueno, son nombres muy genéricos porque la revista quiere atraer la mayor cantidad de artículos o muy similar a revistas de calidad para que uno se confunda. A veces hay algunas revistas que no son depredadoras, pero sí tienen malas prácticas, digamos, como no informar el ISSN, la institución editora. A veces en los cuerpos editoriales se agrega gente porque tiene prestigio, pero en realidad no participa. Em, es un tema, por eso hay que ver bien puntualmente todas estas características, ¿sí? Pero yo diría que si ya indican la falsa pertenencia a índices y bases de datos, factores de impacto falsos, nos llega un correo para publicar y la revisión por pares es muy rápida, yo ya empezaría a sospechar. Entonces, con estas características en realidad de las revistas depredadoras, hay algunas más, pero estas tal vez son las más importantes, nosotros también podemos pensar dónde buscar una revista para publicar y que tenga impacto, ¿sí? Hay algunas herramientas, así como hay herramientas para identificar revistas de calidad, hay revistas como esta página que se llama Predatory Journals, ¿sí? Em, que es una lista de editoriales y revistas, porque hay editoriales que también son de alguna manera predadoras. Eh, Hay algunas que seguramente depende la temática, digamos, donde ustedes investiguen, tal vez MDPI o Indawi son editoriales conocidas, pero que tienen una política, digamos, de lanzar revistas todo el tiempo, lanzar revistas de muy genéricas, entonces todo el tiempo están absorbiendo artículos y son revistas híbridas en realidad, o en general revistas de acceso abierto en las que hay que pagar una PC. Entonces, la finalidad en realidad de la publicación es obtener la plata de la PC. Y hay una página muy interesante que es Think, Check, Submit, que es una checklist para identificar revistas o depredadoras en realidad. Hay criterios que hay que chequear antes de enviar un manuscrito a ser evaluado. Si tenemos dudas, mi recomendación es un poco ir a la lista de Predatory Journals y la checklist para identificar si una revista es depredadora o no. La revista Predatory Journals retoma un poco lo que es la lista de Jeffrey Bell, que en algún momento fue la primera, digamos, la primera persona que empezó a hablar de estas malas prácticas en la publicación. Em, pero lo cierto es que tiene algunos indicios ahí para identificar, pero no es muy explícita sobre las maneras en que incluye en las listas a las revistas. Por lo tanto, a veces hay que ponerle un asterisco porque, digo yo, a veces no es que una revista es predadora en el mal sentido, sino que simplemente tiene alguna mala práctica porque a veces los editores desconocen algunas prácticas. No es porque definitivamente decidió hacerla de esa manera. Bien, hasta acá mi presentación. No sé si hay más preguntas. Espero que haber sido claro, que les haya servido. Igualmente. Están mis contactos, los tiene Paoli, me pueden escribir, me pueden buscar en LinkedIn o en las redes sociales y lo podemos ver en detalle en otro momento si quieren. Bien, gracias a todos por prestar atención, por estar ahí, por quedarse. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta por acá? eh, ¿Algún comentario que respalda parte de las respuestas que usted nos mencionó previamente acerca de cómo animar o incentivar a los nuevos estudiantes para que escriban de la profe Marian? Y ella nos comenta que creo que la formación inicial de investigadores podría partir de ser consumidores. Ser audiencia de la información científica, ser el público de esos mecanismos que tiene la comunicación científica. Y bastante acorde porque para poder escribir también es necesario leer.
Entonces, como consumir para poder generar un producto, el primer paso, medular. Si tienen algún otro comentario, algún Como interrogante. Paoli, Ajá. Ajá, está conectada la profesora Marian. Profesora Marian, adelante. no sé si. Ok, Ah, voy a sí, creo continuar, que creo que es un tema Ah, no tiene micrófono la que profe. tiene, sí. Yo justo iba a apoyar el planteamiento de la profesora Marian. Paoli, de manera muy pertinente hace la lectura, que por supuesto que tenemos que ser consumidores de la lectura científica, de los materiales bibliográficos, pero el hecho de que este grupo de estudiantes esté presente en una conferencia de este estilo es también parte de lo que hay que consumir, comenzar a relacionarse en eventos de esta categoría, incluso estar presente en presentaciones de trabajo de grado, etcétera, son los pininos que pues los van a llevar a ese acercamiento con la investigación científica y perder un poco ese temor, ese miedo a escribir, porque lo decía acá el compañero de esta conferencia, que muchas veces como que le tememos un poco, ¿no? A esta escritura científica, a este proceso de redacción, y no es más que parte pues, de cualquier proceso educativo, ¿no? Entonces, llevarlo a estos términos parte precisamente de ese consumo, como decía la profesora María, que sí parten de la lectura, pero también de la presencia en eventos como este. Entonces, bueno, felicitaciones al grupo y a la profesora por haber asistido y haber atendido a esta conferencia, que si bien es bastante técnica y muy del área de los profesionales de la información, ellos ya comienzan a tener luces sobre lo que significa valorar estos contenidos y esta revista que chicos son la fuente principal de información válida y veraz para su desarrollo académico en lo que queda de este semestre y su carrera en general. Sí, sí, yo coincido, bueno, coincido con vos, Evelyn, y con Marian también. Creo que hay que ser parte también de, no solo de estas conferencias, hay millones por todos lados, hay mucha documentación sobre el tema, pero me parece que también sí es ser consumidor, digamos, eh, de artículos científicos, porque es ahí donde uno aprende, donde uno ve, toma ejemplos, etcétera. Eh, y en definitiva, como decía antes, con las inteligencias artificiales, si uno va a consumir o va a ser parte, tiene que saber también cómo es parte, cómo es el proceso, cómo son todos los pasos, tiene que conocer todo de manera completa para poder tener también cierto espíritu crítico y poder saber no solo dónde publicar, sino cómo escribir, sobre qué escribir, cómo escribir y cómo comunicarlo sobre todo, a qué público también va a querer y va a dirigirse uno, perdón. Eso también es súper, súper importante, me parece. Pero sobre todo animarse, me parece. No quedarse con las ganas. Me parece que también es parte, justamente como decís, eh, cuando uno lo puede, uno lo estudia y lo puede comunicar, y sobre todo cuando lo puede comunicar es cuando entiende que lo aprendió, en realidad, que lo aprendió. Cuando puede comunicar y otros lo pueden entender, me parece que ese es el punto final, digamos, del aprendizaje, en realidad. Magnífico, excelente intervenciones y bueno, ampliación de todo lo expuesto previamente. Gracias a cada una de las profes que contribuyeron aportando sus comentarios tan asertivos y a usted, Ezequiel, infinitamente agradecidos por compartirnos todo ese conocimiento. Y bueno, no sé si algunos tenga alguna otra interrogante, tanto los acá presentes, un comentario, como los que están bajo modalidad virtual. Aprovechemos la oportunidad, o sea, nos restan unos cuantos minutos y este es el lugar, el momento para poder expresarnos. Aprovechemos que tenemos a los especialistas que saben del área, que esto es algo invaluable y se presenta, por lo menos en nuestro caso, esporádicamente, ¿no? Tenemos esta disposición tan amplia del señor Ezequiel y del resto de los profes que nos acompañan. Entonces, si tienen interrogantes, es el momento.
Yo creo que están tan en shock con la bagaje de información que un poco atiborrados a veces puede resultar, ¿no? Vamos a dar chance para procesarlo en el resto de lo que resta, de lo que queda de la semana y de esta celebración tan amplia. Y bueno, cualquier cosa, tienen tanto los contactos de biblioteca, nos pueden escribir a bibliotecacentral@ucap.edu.be o en dado caso que quieran una asesoría personalizada con el señor Ezequiel, también podemos compartirla a través de las redes sociales, LinkedIn, pueden comunicarse con él. Sara Pérez nos hace un comentario. Vamos a ver, Sara, muchas gracias, Ezequiel, equipo, y un corazoncito para Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Un Bueno, gusto, la verdad, estar acá. Gracias por la invitación.